escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazarme a tu amor y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia y quedarme nada más tras de tu corazón, amándote, buscándote tras de tu presencia, adorándote, Jesús, eres tan bello. Quiero habitar en tu casa, no existe nada mejor. Quiero adorarte de cerca, conocer tu corazón y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia y quedarme nada más tras de tu corazón, amándote, buscándote tras de tu presencia, adorándote, tras de tu corazón, amándote, tras de tu presencia, Amado Dios, perdónanos por nuestras formas imperfectas, Padre, de acercarnos a ti, sabiendo, Dios, que tu Hijo Jesucristo ha pagado el precio, Dios, que con nada, Padre, nosotros pudiéramos acercarnos a ti, Señor, sino solamente a través de ese sacrificio, Señor. Que nos humillemos ante ti, Padre, y podamos aceptar ese regalo inmerecido, Señor, ese regalo, Padre,
que está ahí esperando por nosotros. Dios, que podamos entregar nuestra vida, Padre, de manera completa a ti. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras luchas, Señor. Tú sabes cuál es nuestra necesidad. Padre, toma todo eso, Señor, que nos estorba para avanzar en la vida cristiana. Padre, queremos agradarte, queremos adorarte. Padre, te entregamos a ti nuestras cargas, pecados, Señor, dudas, preocupaciones, Padre Santo. Tómalos en tus manos, Padre, y permite que nuestra vida, Señor, en todo momento recuerde, Padre Santo, que tú estás ahí, amándonos, Señor, mostrándonos el camino a través de tu palabra. Señor, te amamos y estamos aquí para adorarte, Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos 13 y vamos a darle lectura del capítulo 4 al 12. En cuanto lo tengan listos, por favor, se van poniendo sobre sus pies para que demos inicio y vamos a leer alternadamente. Empiezo yo, siguen ustedes y ya nos unimos en el último versículo, por favor. Hechos 13, del 4 al 12. Empezamos, dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús.
Pero Elimas, el hechicero, lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo que sería, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Amén. Damos paso al pastor Raúl, que es quien nos trae el mensaje el día de hoy. Les invito, mis hermanos, a que no cierren sus Biblias. Vamos a continuar meditando en este pasaje de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Hechos y ya hemos llevado algunos domingos que hemos estado examinando, estudiando este libro de los Hechos, y hoy vamos a continuar esta historia que dejamos inconclusa la semana pasada. Proclamemos la verdad, es el mensaje del día de hoy. El mensaje, nuestros hermanos, tiene que ver con que nosotros en todo tiempo y en todo momento tenemos ya una misión que cumplir. Dios nos creó con un propósito. La semana pasada vimos esto: vivamos con propósito. El propósito de la iglesia, el propósito de nosotros como hijos de Dios, es seguir compartiendo el evangelio a toda aquella persona que aún no lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y si no dijeron amén es porque todavía no están convencidos. La idea es, hermanos, que todos estemos seguros de que esto es un mandato de parte de nuestro Señor Jesús. El libro de los Hechos inicia con la ascensión del Señor Jesús a los cielos, y Él deja un mandato. Aquí vemos en este capítulo 13 cómo se va cumpliendo ese mandato. Jesús dijo: y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos capítulos anteriores del libro de los Hechos, mis hermanos, ya nos han explicado, nos han narrado cómo los apóstoles, los discípulos, ya comenzaron a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, también en Samaria, y a partir de este capítulo 4 es cuando inicia el ministerio a los gentiles hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Es aquí donde nosotros entramos, es aquí donde a nosotros se nos permite escuchar la palabra, es aquí a donde nos alcanza la gracia de Dios, y por eso nosotros hemos escuchado este mensaje de salvación, este mensaje que se nos predicó en algún momento, pero que no es únicamente para nosotros, sino que ahora nosotros tenemos la responsabilidad, la misión de seguir compartiendo la palabra. Acompáñenme y no se distraigan y veamos lo que dice la palabra de Dios. Oren conmigo, pidámosle a Dios que Dios hable a nuestras vidas. Pídele a Dios que Dios hable a tu vida y que podamos ser obedientes a lo que dice la palabra. Bendito Dios, gracias por este momento que nos permites estar aquí en este lugar. Queremos seguir escuchando tu voz. Habla a nuestras vidas, Padre Santo. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Habla a la vida de mis hermanos. Todos lo necesitamos. Queremos ser obedientes a tu palabra. Agradecemos tu presencia, agradecemos esta oportunidad que nos das. Habla una vez más porque lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, al principio del libro de los Hechos, mis hermanos, si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, yo les invito a que una vez más comiencen la lectura del libro y nos vamos a poder dar cuenta o vamos a recordar cómo el ministerio inicia con los discípulos, pero en este caso el apóstol Pedro comienza a tomar énfasis en su primera predicación. Dice la palabra que se convirtieron más de 3,000 personas y así sucesivamente. El apóstol Pedro comienza a ser el personaje, el principal
de este libro de los Hechos, en la expansión del Evangelio, en la predicación de la palabra, y así vemos a Pedro en diferentes lugares con Juan. Ha sido arrestado en diferentes ocasiones, 2 veces ya lo libró Dios de la prisión, de la cárcel, y los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley los mandaron llamar a Pedro y a Juan y les dijeron: es necesario que dejen de hablar de Jesús, ya queremos que prediquen, queremos que se callen. Y Pedro les dice: ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿A alguno de ustedes se les ha prohibido predicar la palabra? Que levante la mano aquel que diga: sí, por eso yo no predico. No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar. Nadie nos lo ha prohibido, al contrario, Dios nos ha encomendado esta misión. Así de que pregúntate el día de hoy: si no has predicado, si no has proclamado la verdad, ¿por qué no lo has hecho? Nadie nos lo ha prohibido. A Pedro y a Juan se lo prohibieron y aún así él dijo: no, es necesario, porque Dios a mí me mandó a predicar la palabra y eso es lo que yo voy a hacer, lo que vamos a continuar haciendo. Entonces vemos cómo ya se predicó la palabra en Jerusalén, en Judea. Felipe fue a Samaria, también predicó la palabra en ese lugar, y ahora el ministerio comienza a tomar otro rumbo con el primer viaje misionero del apóstol Pablo a los gentiles. La semana pasada vimos de que el Espíritu Santo escoge y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he escogido. Y la iglesia, ¿qué dijo? No, nos vamos a quedar sin líderes. ¿Y quién nos va a predicar a nosotros? ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Verdad que no? No, porque también dice la palabra que había allí en la iglesia, habían maestros, habían profetas y habían diferentes hermanos, personas, hijos de Dios, obedientes a Dios y a su palabra, que ya ejercían el ministerio. Por lo tanto, la invitación o el ejemplo que nosotros tenemos de parte de esta iglesia es de que tenemos que prepararnos, tenemos que involucrarnos más en la obra, porque definitivamente Dios mueve sus piezas, o Dios mueve a sus hijos de la mejor manera que Dios sabe que es conveniente para continuar la expansión del evangelio en diferentes partes. Proclamemos la verdad, mis hermanos, es necesario, tenemos que hacerlos. Y dijimos, ¿verdad?, que ahora ya cambió el énfasis. Pablo es llevado al mundo gentil, a los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y en este pasaje del libro de los Hechos, hermanos, que ya le dimos lectura y que yo les invito a que no cierren sus Biblias, porque vamos a ir poco a poco meditando en estos pocos versículos, pero para que ustedes vean lo que realmente dice la palabra, es necesario que no cierren sus Biblias. Delante de Dios todos tenemos un propósito. Es el mensaje que yo he tratado de que se nos quede grabado en la mente, que no se nos olvide. Tú tienes un propósito delante de Dios, así de que no lo olvides. Ese propósito que Dios ha puesto en ti es necesario que tú lo cumplas, que yo lo cumpla, que toda la iglesia aquí reunida cumpla ese propósito. Porque si tú y yo no cumplimos con ese propósito, probablemente estemos viviendo vidas vacías, tristes, estemos viviendo en depresión constante. Cuando la vida de alguien no tiene propósito, es lo que sucede. No hay nada que hacer, como para qué te levantas, como que para qué sigues. La vida tiene sentido, y para nosotros los cristianos la vida siempre tiene un sentido. Hay un mensaje que proclamar, hay una verdad que vivir y hay un evangelio que anunciar. Quedémonos con este mensaje en la mente y que no se les olvide. Yo les invito a que no se nos olvide y que todos lo tengamos presente. Tú tienes un propósito, ese propósito que Dios ha puesto en ti. Tenemos una misión que cumplir y tenemos un evangelio que vivir. Nuestro propósito es proclamar la verdad. Proclamemos la verdad entonces, hermanos. ¿De qué manera? Obedeciendo al Espíritu Santo. Los primeros versículos 4 y 5. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo,
No fueron porque se les ocurrió, porque ellos dijeron, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, y aunque no supieran las implicaciones de esto, no, en ningún momento ellos estaban conscientes a qué se estaban enfrentando, en dónde se estaban involucrando. Dios ya había trabajado con ellos. Recordemos que cuando Jesús se le aparece a Saulo, Jesús mismo le dice en ese momento, le hace ese llamado especial para que Saulo lo tenga presente, y a Saulo únicamente le queda de dos: obedecer a lo que Jesús está mandando o desobedecer. Y nosotros sabemos, hermanos, que obedecemos o no obedecemos. Ok, ¿quién nos llamó? ¿Quién te llamó a ti aquí a la iglesia? ¿Quién te llamó a ti a formar parte del reino de Dios? No fue el pastor, ¿verdad? Fue Dios. Y si Dios nos llamó, hermanos, entonces únicamente hay de dos: obedecemos a lo que dice Dios o desobedecemos a lo que Dios ya ha dicho. No hay una tercera opción. Esto es lo que sucede. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Bueno, aquí recordemos que este Juan, el cual se menciona, parece ser que es el primo de Bernabé, no es el apóstol Juan que estuvo con el Señor Jesús, ¿verdad? Este Juan, que también era apodado Marcos, Juan Marcos, es el escritor del Evangelio según San Marcos. Él está sirviendo de ayudante en este momento a Pablo y a Bernabé. Dice que bajaron y se fueron, pero ellos tenían un rumbo, no iban a la deriva. Si ustedes pusieron atención o recuerdan un poco más, cuando Bernabé comienza a entrar en escena, se dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, que era natural de Chipre. Y entonces aquí Bernabé y Saulo ahora están yendo a ese lugar de donde Bernabé era originario. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Obedezcamos al Espíritu Santo. Yo recuerdo, he conocido personas, he conocido hermanos que de pronto dicen: es que yo me fui a trabajar a otra ciudad. En esa otra ciudad donde yo me fui a trabajar, conocí de Dios, alguien me predicó la palabra, alguien me compartió el Evangelio, yo acepté a Cristo, pero ahora yo tengo la necesidad de regresar a mi pueblo y compartirles la palabra a todos aquellos que no conocen a Jesús. Yo no sé de dónde son todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que no todos somos originarios de aquí de Jojo, ¿verdad? Nosotros mismos no somos de aquí de Jojo. Sin embargo, creo que sí tenemos un compromiso con las personas, con nuestros familiares, vecinos o amigos que hemos dejado en el lugar de origen, a los cuales hay que irles a predicar la palabra. Y esto es, cuando yo he escuchado esto, me llama mucho la atención y me da gusto saber que las personas, cuando conocen de Dios, están interesados en que sus familiares también conozcan de la palabra. Esto es lo que estaba sucediendo en parte con Bernabé. El Espíritu Santo los envió, pero ellos decidieron obedecer al Espíritu Santo. La invitación el día de hoy, hermanos, es: obedezcamos al Espíritu Santo. Parece ser que esto está sucediendo en el año 45, 46 después de Cristo, en el primer viaje misionero del apóstol San Pablo, que se narra a partir de estos versículos y hasta el capítulo 14, versículo 28. De los 3 viajes que se narran aquí en el libro de los Hechos que hizo el apóstol Pablo, este es el primero. Bueno, ellos venían de regreso. Recordemos que ya había pasado un gran hambre en Jerusalén. Los hermanos de Antioquía habían decidido enviar una ofrenda a los hermanos que estaban sufriendo hambre allá en Jerusalén. Bernabé y Saulo ya vienen de regreso nuevamente, regresaron a Antioquía. Esta iglesia doctrinalmente sana, una iglesia dinámica, una iglesia que está trabajando, madura, y sobre todo una iglesia controlada por el Espíritu Santo, porque dice la palabra que ellos constantemente hacían oración y se encontraban ayunando cuando el Espíritu Santo les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo, hermanos, va a hablar a nuestras vidas cuando tú y yo nos encontremos en devoción y en comunión con Dios. Va a ser muy difícil que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de otras cosas que no tienen nada que ver con el ministerio, con la obra. Si nos encontramos haciendo cualquier tipo de actividad que no tiene nada que ver
con la obra, con el reino de Dios, entonces no esperemos, hermanos, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que hable a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos en la obra. Tenemos que ocuparnos en la misión que Dios ya nos encomendó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese mensaje y ese amén tiene que escucharse muy convencido y que todos podamos entenderlo. Okay. Fue precisamente allí en Antioquía cuando a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez, si lo recordamos. Ese sobrenombre de cristianos era en un principio algo despectivo, algo así como que burlarse de aquellos discípulos, seguidores de Jesús. Ellos son los pequeños cristos, los cristianos, y era algo despectivo. Y creo que de pronto hay personas que nosotros conocemos que también de forma despectiva podrían decirnos cristianos, evangelistas, o no sé qué otro sobrenombre nos han dado en algún momento, que más santos, no sé, aleluyas, hasta tomaceites decían en algún momento. Y bueno, cosas que se le ocurre a la gente, ¿verdad? Sin embargo, este título de cristianos que se le dio a los discípulos en Antioquía nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy, y con orgullo tú y yo tenemos que llevar ese nombre. Cristo vino al mundo a predicar la palabra, y si nosotros somos cristianos tenemos que continuar haciendo lo que Jesús, lo que Cristo hizo aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, hermanos, a partir de ahora, si no lo hemos hecho o hemos hecho una pausa al predicar la palabra, tenemos que retomar esto. ¿Cuál fue el propósito y la voluntad soberana de Dios? Apartar lo mejor que tenía, a sus mejores hombres, para un servicio misionero. La iglesia no dijo, a ver, vamos a mandar a aquellos que no tienen nada que hacer, vamos a hacer una sesión de negocios y a ver a quién mandamos. El Espíritu Santo fue directo, fue específico y dijo, yo quiero que me aparten a Bernabé y a Saulo, a esta obra para lo cual ya fueron escogidos. La iglesia tiene que obedecer. Es aquí, hermanos, que cuando Dios llama, tenemos que obedecer. No podemos resistirnos. Y el llamado de Dios, hermanos, es un llamado permanente, constante. No es algo temporal. Si Dios llama, lo seguirá haciendo. Aquí en esta ocasión, el Espíritu Santo demandó lo mejor de la iglesia y la iglesia obedeció. Recordemos, hermanos, que el Señor es el que hace el llamado y no el hombre. El llamado de Dios es tan fuerte que no es algo como una liviana sugerencia. Yo sugiero que envíen a María. Yo sugiero, no. Yo he escogido. ¿Cuántos de nosotros ponemos atención a lo que Dios dice? ¿Dios ha hablado a tu vida? Seguramente sí. Ya lo creo que sí, porque Dios sigue hablando, Dios sigue llamando. A veces la diferencia es de que tú y yo, o algunos dentro del pueblo de Dios, no hemos sido obedientes. Ante todo esto, tú y yo debemos de saber que el Espíritu Santo jamás va a escoger a alguien ocioso, lleno del espíritu del mundo, para ser un embajador del reino de Cristo. De pronto nos encontramos con personas como que, a ver, ¿y el hermano Raúl por qué está allá al frente si yo lo puedo hacer mejor que él? O bueno, a ver, ¿por qué tal persona está allá si a legua se le nota que no sabe hablar y como que necesita mejor preparación? Y a veces podríamos caer en este tipo de situaciones creyendo que alguien puede hacerlo mejor que aquel que ya está ejerciendo algo. No nos equivoquemos, tengamos cuidado. Dios llama, Dios no nos va a sugerir nada más, Dios va a decir, yo te he escogido, yo te he llamado. Aquí es obedecer al Espíritu Santo, obedecer la voz del Espíritu Santo. El llamado es de Dios, del Señor, no del hombre, y el llamado de Dios es un fuerte llamado, no una liviana sugerencia. Hermanos, ¿qué importancia le hemos dado nosotros como iglesia a las misiones?
Yo espero que ya todos se hayan anotado con Karen. Recordemos que estamos involucrándonos en un proyecto misionero. Y no sé si ya Karen ya les habló o si ustedes ya se acercaron con ella, pero como iglesia tenemos que involucrarnos de tal manera que la misionera que va a llegar aquí con nosotros tenga siempre ese respaldo que nosotros, obedeciendo la voz de Dios, hemos decidido hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ya se nos olvidó? A ver, como que ese amén no fue tan convencido. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bueno, yo espero que no se nos olvide y que lo tengamos presente. Todos tenemos que involucrarnos. Es necesario que le demos esa importancia a las misiones. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, recordemos que él fue el que intercedió ante los creyentes, aquellas personas que no creían que Saulo en realidad había cambiado, que Saulo había sido convertido y que había sido llamado por Dios. Y Bernabé tomó una función muy importante al llevar a Saulo. Cuando llega una visita a nosotros, ¿cuántos de nosotros hacemos ese trabajo y decimos, a ver, ven, mira, te voy a presentar con él, con ella, de tal manera que la persona se sienta bien recibida, se sienta bien acogida, se sienta de la mejor manera? Tenemos que tomar ese ejemplo, mis hermanos, y traer a más personas a Cristo, así como lo hizo Bernabé. El nombre de nosotros tal vez no signifique hijo de consolación, pero tenemos un trabajo que cumplir, una misión que llevar a cabo. Bernabé y Saulo llevaron la ofrenda de la iglesia de Antioquía hasta Jerusalén, pero aquí vemos que todos son de diferentes lugares. El versículo número 3 del capítulo 13 que estamos leyendo, desde el versículo 1, quiero recordar tantito, dice, en la iglesia de Antioquía 13:1, eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Vemos de diferentes lugares, de diferentes procedencias, de toda tribu, lengua y nación, pero ahora son uno en Cristo. Todos son de diferentes lugares los que se mencionan en estos primeros versículos del capítulo 13, y todos están unidos por una misma causa, por la causa del reino. Esta es una gran definición y es una gran muestra de lo que es la universalidad de la iglesia y el poder para trabajar en unidad. Mis hermanos, hoy les digo, obedezcamos a la voz del Espíritu Santo y trabajemos en unidad. Vamos a trabajar en unidad porque tenemos que proclamar la verdad. Ok, pero también nos vamos a encontrar dificultades, nos vamos a encontrar obstáculos si cumplimos la misión que tenemos. Si tú vives la vida cristiana relajada, sin hablarle a nadie de Cristo, viviendo como se te ocurre o como puedes, probablemente esto de los obstáculos, como que en qué momento y a qué hora, ¿verdad? Bueno, pero si tú y yo nos encontramos obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, cumpliendo la misión que se nos ha dado, nos vamos a encontrar con dificultades, con situaciones complicadas dentro del cumplimiento de la obra. En este párrafo vemos una oposición ante el avance de la verdad. Si están con la Biblia abierta, acompáñenme por favor, a partir del versículo 6, dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Aquí tenemos que poner mucha atención. El gobernador sentía la necesidad y quería escuchar la palabra de Dios. Recordemos que anteriormente los gobernadores del Imperio Romano, las personas que tenían autoridad, eran personas que buscaban hacerle daño a los discípulos, buscaban hacerle daño a los apóstoles y de una o de otra manera buscaban calumniarlos,
inventarles una serie de mentiras para hacerlos quedar mal ante el pueblo. Y aquí vemos lo contrario. El gobernador, que se llamaba Sergio Paulo, él quería escuchar la palabra de Dios. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en todo momento, Dios sigue haciendo la obra, y es necesario que tú y yo nos unamos a esa obra que Dios ya está haciendo. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, estoy en el versículo 8, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. En definitiva, siempre que tú y yo nos encontremos cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la misión, vamos a poder actuar conforme a lo que Dios ya ha determinado. Me pongo a recordar y me pongo a pensar, hay momentos en que tenemos que actuar de forma drástica, sin pensar mucho las cosas. ¿Por qué? Estaba yo viendo tantas cosas que suceden el día de hoy, y probablemente siempre ha sucedido, pero ahorita con los medios de comunicación que nos informan de todo en el minuto, al instante, nos enteramos de muchas cosas, ¿verdad? Qué terribles noticias que vemos diariamente en nuestro país, en nuestro estado, en diferentes lugares. Y me pongo a pensar, si yo me doy cuenta que hay una persona malvada que está ofreciéndole droga a uno de mis hijos, yo no me sentaría a dialogar con esa persona y le diría: oye, ¿por qué le ofreces droga a esos niños? ¿Sabes tú que es algo nocivo para su salud? ¿Sabes que les vas a hacer daño? Tú te vas a meter en problemas, ¿verdad de que no? O sea, ahí la situación es actuar directamente y decirle: ¿sabes qué? Apártate de mi hijo, apártate de él, porque lo estás dañando, y es necesario que tú vayas a otro lado y no estés aquí destruyendo la vida de las personas. Porque sé que lo quiere destruir, sé que lo está llevando por un mal camino, sé que es muy importante la vida de mi hijo y de cualquier persona como para no actuar de esa manera. Es lo que hizo el apóstol Pablo aquí en este momento. Pongamos atención. Aquí ya se nos dice, la palabra nos ha dicho, de que el gobernador tenía ese interés de escuchar la palabra, no era indiferente. Porque podríamos meternos en problemas tal vez con alguien que ni siquiera quiere escuchar la palabra. Entonces seamos sabios, ¿verdad? Pongamos atención a lo que está sucediendo. Entonces, en esta predicación vemos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? En este párrafo, en primera a los Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. Actuar con urgencia, determinación y firmeza. ¿Y a poco no nos quedaría a nosotros también esta frase, mis hermanos? Si Dios envió al apóstol Pablo para predicar el evangelio, pero también a ti y a mí Dios nos ha enviado a predicar el evangelio, tendríamos que decir como el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Ups, no sabía que yo tenía que predicar el evangelio. ¿Esto es algo nuevo para mí? ¿Para ti? Yo no lo creo. Tal vez no le hemos dado la importancia, tal vez lo hemos olvidado. Pero si esto ha sucedido, mis hermanos, yo les invito a que retomemos el rumbo. Es necesario seguir predicando la palabra, a pesar de que nos encontremos con obstáculos. A algunas personas les enviamos el pan diario, les enviamos una reflexión, algunos versículos bíblicos, y probablemente algunos nos digan: ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no me mandes, ya no quiero que lo hagas. Bueno, son los obstáculos a los cuales nos enfrentamos por compartir la palabra. Pero si tú nunca compartes, si tú nunca hablas, si tú nunca dices nada del evangelio, yo creo que todo va a ser
alegría y felicidad. ¿Por qué? Pues a la gente no les incomoda, ¿verdad? Que te unas y que hagas lo mismo que ellos y que no los incomodes con el evangelio. Ay de mí, ay de ti, ay de todos nosotros, hermanos, si no predicamos el evangelio. Es necesario actuar con urgencia, determinación y firmeza. Hermanos, la iglesia tiene el compromiso, la tarea y la misión de luchar por la fe una vez dada a los santos. Y todos estos ejemplos que estamos viendo, yo creo que se quedan cortos ante la realidad del destino eterno de un alma que está en peligro, de que sea eternamente condenado por el engaño de un falso maestro. Si yo me doy cuenta que una persona quiere conocer de la palabra, pero ya se fue a meter a un lugar donde les están predicando un falso evangelio, yo tengo la obligación de decirle: ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que te están enseñando. O incluso si él me dice: a ver, predícame, platícame, compárteme, y esa otra persona que quiere enseñar una doctrina errada, un falso evangelio, insiste, yo le diría: ¿sabes qué? Deja de molestarlo, deja de insistir con él o con ella, porque él quiere escuchar la verdad y tú no estás predicando la verdad. Pero si la persona decide irse con los que no predican la verdad, pues ya tomó su decisión. Pero mientras la persona, así como el gobernador Sergio Paulo, deseaba escuchar la palabra de Dios, tenemos que luchar por esa alma. Tenemos que involucrarnos y, si es posible, enfrentar a aquellos falsos predicadores que están tratando de engañar. La iglesia, hermanos, tú y yo que somos la iglesia, no debemos quedarnos impasibles. Pablo no lo hizo. El mensaje del evangelio, mis hermanos, es un mensaje reconciliador para la persona que decide arrepentirse, pero también es un mensaje de juicio para aquel que no quiere escuchar. ¿Estamos de acuerdo? El mensaje de salvación es un mensaje reconciliador para toda aquella persona que decide arrepentirse, aquella que quiere escuchar la verdad, aquella que desea conocer la verdad. Pero es un mensaje de juicio para todo aquel y toda aquella persona impenitente o que decide no hacer caso de la advertencia que les hemos dado. He tenido la oportunidad de compartir el evangelio a varios compañeros en el trabajo, allá donde estoy. Algunos me ponen atención y me escuchan, otros no quieren escuchar y pues me cambian el tema, o de plano dicen de que no debo de ser fanático, o que esas demagogías y cosas que se les ocurren, ¿verdad? Ok, para los que sí quieren escuchar puede ser un mensaje de salvación, de arrepentimiento, de misericordia, pero para aquellos que decidieron no escuchar, es un mensaje de juicio. Pero a nosotros no nos toca decidir por los demás. Tú y yo tenemos que compartir, que predicar la palabra. Juan 3:18, quien no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Juan 3:36, quien rehúse a creer en el Hijo, la ira de Dios ya está sobre él. Este es un mensaje costoso, hermanos, donde la persona que es pecadora y que debe renunciar a su vida pasada y abrazar a Cristo como su única y suficiente esperanza, como el Señor de su vida, y este mensaje acarrea lucha, oposición y guerra espiritual. Escuchamos hablar de diferentes lugares acerca de la guerra espiritual, y yo me pongo a pensar, ¿qué es en sí la guerra espiritual? Algunos creen que es atar espíritus inmundos y buscar, declarar y muchas otras cosas, cuando yo creo que la guerra espiritual tiene que ver precisamente con esto, así como lo estamos viendo con el apóstol Pablo, por la lucha de un alma. Estar en contra de esas personas que predican herejías. Herejías son todas aquellas enseñanzas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo detectar que alguien está predicando herejías si tú y yo no estudiamos la palabra de Dios? Tenemos que conocer la verdad para poder saber quién dice la verdad. Y Jesús es la verdad. ¿Qué es lo que dijo Jesús?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí, hermanos, nos ha tocado vivir en una cultura dominante por una moda social. Por un lado y por el otro, totalmente opuesto, está el evangelio. La gente muchas veces no quiere escuchar el evangelio. Cada vez es más difícil enfrentarnos a esta sociedad en este mundo actual y ser testigos del mensaje del evangelio, porque el día de hoy se promueve el supuesto ateísmo, aquellos que dicen no creer en nadie, el relativismo moral, que tiene que ver con aquellas personas que dicen: si para ti es bueno, hazlo; si para ti es malo, no lo hagas. Y es que no están dispuestos a aceptar que hay verdades absolutas. Entonces tengamos cuidado. Si esto es práctico para ti y te gusta, hazlo. ¿A quién le haces daño? A nadie, dices, y si no le haces daño a nadie, pues adelante. Y esto no es así, ¿verdad? Hermanos, nuestra misión no es dar clases de moral a las personas, al inconverso, al incrédulo, sino es buscar que se convierta mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Predicando el evangelio. Es una misión redentora. Se trata de rescatar a las personas del pecado, del infierno, de la muerte eterna, y traerlos a Cristo. Nosotros debemos ir y rescatar a esas almas perdidas. ¿Quieres cambiar e impactar a la sociedad? ¿O queremos seguir viviendo así el cristianismo, pues nada más de nombre, un cristianismo nominal, porque pues soy cristiano y ya? Un cristiano, hermanos, predica de Cristo, comparte la palabra, vive con propósito, proclama la verdad. Eres cristiano, predica fielmente el evangelio, pero también vive fielmente ese evangelio que predicas. Somos testigos de Cristo. El evangelio en este mundo, mis hermanos, y como en un tribunal, se nos va a pedir que digamos la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? Vivamos esa verdad entonces. Gracias. Porque un día tú y yo, hermanos, esto es verdad, para nadie es un secreto, ¿verdad? Un día tú y yo nos vamos a presentar y vamos a comparecer ante el trono, y probablemente en ese momento no se nos juzgue por nuestros pecados, porque ya fueron juzgados en la cruz, Dios ya nos perdonó. Pero sí, Dios nos va a demandar y nos va a pedir cuentas de nuestra dedicación, nuestro servicio y nuestra fidelidad a los mandatos de Dios. ¿A cuántas personas le has predicado? No nos quedemos de brazos cruzados, mis hermanos. Prediquemos el evangelio, superando los obstáculos que pudieran presentarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De ahora en adelante, hermanos, tiene que haber personas nuevas a las cuales compartir la palabra. No podemos seguir igual. Ok, proclamemos la verdad trayendo almas al Señor. Versículos 11b al 12. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pongamos atención a lo que dice el pasaje. El gobernador creyó, maravillado de las enseñanzas. No dice que el gobernador creyó porque vio el milagro que en ese momento sucedió de que Elimas el mago quedó ciego. El día de hoy en muchos lugares se promueve y se proclama milagros, sanidades, que no está mal. Pero muchas veces se le da demasiado énfasis a esto, pero no a la predicación de la palabra, no a la proclamación de la verdad. ¿Y cómo van a creer las personas?
pues probablemente algunos son convencidos porque vieron que alguien sanó o muchas cosas más, pero no han entendido lo que dice la verdad del Evangelio. Entonces nuestra obligación, tu responsabilidad, mi responsabilidad es predicar de forma consciente la palabra de Dios, predicar fielmente el Evangelio, y esta es la verdadera guerra espiritual, la batalla espiritual que nosotros vamos a enfrentar cuando vivamos y proclamemos la verdad. Es una guerra más ideológica que mística, ¿verdad? Tenemos que decir nuestros ideales, lo que nosotros creemos. No se trata de encontrar y echar demonios, es una batalla por la mente de la gente, por las almas, predicando la verdad. ¿Cómo se combate y cómo se vence entonces? Con la única arma de ataque que nosotros tenemos. El apóstol San Pablo escribe en su carta a los Efesios la armadura de Dios, una armadura espiritual. ¿Cómo vamos a combatir la mentira? Con la proclamación de la verdad, la espada de la palabra de Dios. Proclamemos la verdad. Nuestra batalla, hermanos, es demoler los engaños que tiene la gente en su mente para traerlos cautivos a Cristo. Aquí, yo insisto, veo una gran batalla espiritual entre un enviado del cielo, un embajador del reino que es Pablo, contra un mensajero de las tinieblas, Elimas, el mago, el hechicero, librando esta batalla por un alma. Pero al fin de todo, siempre vence la verdad. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se hubiera quedado callado? Seguramente Dios iba a actuar de una o de otra manera, porque Dios siempre lleva a cabo sus planes. Recordemos la frase que hemos venido repitiendo: Dios nos ha llamado y Dios va a hacer la obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, cuando nos oponemos, ¿verdad? Es que creo que no se puede, es que, hermano, ya vieron el costo, ya vieron, yo creo que no vamos a poder. A veces nosotros mismos somos los obstáculos y es difícil tratar con personas pesimistas. Tenemos que librar esta batalla. El gobernador Sergio Paulo había estado expuesto a la mentira del mago de Elimas, pero ahora está escuchando la verdad del Evangelio. Vamos a enfrentar oposición, resistencia, lucha, y en definitiva les digo, ¿verdad? Es una batalla espiritual por las mentes de las personas. El Evangelio, mis hermanos, siempre gana. El reino de Dios siempre avanza. Seamos parte de esta gran victoria, trayendo almas al Señor. Y yo creo que es necesario que dejemos tarea, ¿verdad? A ver, mis hermanos, ¿a cuántos les vamos a predicar esta semana? Nos vamos a ir de este lugar y probablemente el próximo domingo estemos igual. ¿Qué les parece si nos proponemos? Proponte predicar la palabra por lo menos a 2 personas esta semana. Pastor, yo le he predicado a más de 5. Adelante, continuemos. No porque yo diga 2, ¿verdad? Ahora vamos a limitarnos a 2. El que ya lo ha hecho y lo sigue haciendo, qué bueno, gloria a Dios. Pero estoy hablando por aquellos que probablemente no se han atrevido y han estado silenciosos, pasivos, sin predicar la palabra. Y es para todos, todos tenemos que predicar el Evangelio. Propongámonos hacerlo esta semana. Dios utiliza de muchas maneras lo que tú y yo podemos hacer. Acciones de cristianos, obras de bondad, milagros en las vidas irreprensibles para inclinar el corazón de las personas hacia el Evangelio. Y una vez que el corazón sea abierto, es posible que la voluntad se oriente a aceptar el Evangelio. Vivamos el Evangelio, hermanos. Las personas van a estar en condiciones de considerar objetivamente la enseñanza de la palabra de Dios, sin prejuicios, sin temores, y se darán cuenta de que merece la pena inclinarse para escuchar el Evangelio. Quiero terminar. Ayúdame a recordar, proclamemos la verdad.
En primer lugar, 1, obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, mis hermanos? Teniendo comunión con Dios, en intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de seguir escuchando, documentándonos de la palabra de Dios, no de otra manera. Entonces proclamemos la verdad obedeciendo la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, superando los obstáculos, así como el que vimos aquí en el pasaje. Pero si tú y yo no predicamos, ¿será que nos vamos a encontrar con obstáculos? No, todo va a fluir bonito, sin ningún problema. Al contrario, nos van a llamar las personas para que seamos sus compadres de bautizo de sus hijos, porque piensan que pues no pasa nada, que todos somos iguales y de que creemos lo mismo. Vamos a enfrentar obstáculos, hermanos, cuando nos dediquemos a compartir la palabra, y precisamente por eso no lo hacemos, ¿verdad? ¿Para qué queremos más problemas? Bueno, es necesario que traigamos almas al Señor. Colaboremos con Dios. Bernabé y Saulo no eran los únicos siervos del Señor, no eran los únicos que colaboraban en la iglesia en Antioquía, pero sí nos dice la Biblia que mientras la iglesia buscaba la voluntad de Dios, el Espíritu Santo les indicó que tenía un ministerio especial para Saulo y Bernabé. Dios nos ha llamado para una obra. ¿Cuál es esa obra? Lo vamos a saber cuando estemos en íntima comunión con Dios. Hay una misión que cumplir, un evangelio que vivir y una verdad que proclamar. Proclamemos la verdad. Ponte a cuentas con Dios, ora conmigo en este momento, y lo que tengas que decirle a Dios, díselo a Dios. Cualquier miedo, temor que haya surgido y que no nos permita proclamar la palabra, entreguémosela a Dios. Dios quiere usarnos, Dios quiere seguir extendiendo su reino, pero es necesario que tú y yo nos sumemos a esta obra. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo. Estamos aquí reunidos, queremos seguir obedeciéndote. Danos las fuerzas necesarias, el valor suficiente, la determinación que necesitamos para poder ser firmes al proclamar tu palabra, al compartir este mensaje de salvación con todas aquellas personas que aún no te conocen. Yo conozco a muchas personas en el lugar donde trabajo, en el lugar donde yo vivo, mis vecinos, personas que no te conocen. En muchas partes hay personas a las cuales predicarles tu palabra, y por lo cual en este momento también te pido perdón por las muchas veces que no he abierto mi boca, que no he proclamado tu verdad y que he dejado por alto, he pasado por alto que ellos están condenados y que si nadie les predica y ellos no aceptan tu palabra, hay un destino también que tú has determinado. Bendito Dios, enséñanos, ayúdanos y permite que seamos valientes para seguir compartiendo el mensaje de salvación. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, deseamos obedecerte. Úsanos una vez más, Padre Santo, te lo suplicamos. Gracias por esta iglesia, gracias por los hijos tuyos que esta mañana se han dado cita en este lugar para seguir aprendiendo de tu palabra, pero no queremos únicamente quedarnos con esta verdad, sino proclamar esa verdad. Esta semana que estamos iniciando, bendito Dios, llénanos de tu sabiduría, ayúdanos, Padre Santo, a tener y utilizar todo ese poder que tú ya nos diste para poder ser testigos de ti y de tu palabra en donde quiera que nos encontremos. Gracias te damos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.